Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. La mayoría de nosotros, e inclusive sacerdotes católicos, han escuchado decir que el Concilio Vaticano II era necesario, que fue muy bueno, etc. Y se quedan con eso. No ahondan en las minas que se colocaron en sus documentos, que van siendo detonadas para ir deformando la fe. Los mismos sacerdotes, bien sea por ignorancia o porque han sido preparados ya con las deformaciones postconciliares en sus seminarios, se quedan con esos comentarios. Bueno, para muestra los frutos que se están recogiendo en cuanto a vocaciones, moral en la sociedad, etc. Por eso es que hemos preparado una serie que consta de 2 videos donde a vuelo rasante veremos las aberrantes enseñanzas introducidas por los documentos del Concilio Vaticano II. Hoy presentamos la primera parte de una conferencia dictada por el reverendo y muy apreciado padre Gregorio Hess, el cual tenía una licenciatura en Teología Tomística y además un PhD en Teología Tomística. Asimismo, tenía una licenciatura en Ley Canónica y adicionalmente un PhD en Ley Canónica. El padre Hess sirvió durante 15 años en el Vaticano. Sirvió y conoció a numerosos obispos, arzobispos, cardenales. El padre Hess fue ordenado en el año 1981 en la Basílica de San Pedro. Fue ordenado con el nuevo rito, pero en latín, por un obispo que había sido ordenado en el rito tradicional de la Iglesia. Poco tiempo después de su ordenación, y gracias a sus profundos estudios de teología y ley canónica, y de los documentos del Segundo Concilio del Vaticano, se dio cuenta de los errores y contradicciones que el Concilio Vaticano II había introducido en la Iglesia. Asimismo, también se dio cuenta rápidamente de la ilegitimidad de la Misa Nueva, Novus Ordo. A partir de ese momento, nunca más la celebró y a pesar de que nunca fue miembro de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, se convirtió en uno de sus defensores más vocales hasta el día de su muerte, que llegó temprano en el año 2006. Por defender la fe, se ganó muchos enemigos dentro y fuera de la Iglesia. Sus conferencias de hace 10 años aún están vigentes. Descanse en paz, querido padre Gregorio Hess. El padre Hess nos explica que el Vaticano II dejó las bases para la creación de una nueva iglesia. El Concilio Vaticano II no fue un concilio ecuménico, porque Vaticano II no tenía la intención de definir dogma. Todos los concilios ecuménicos en la historia de la Iglesia, sin excepción, han tenido la intención de definir dogma. Nunca se ha llamado a un concilio ecuménico a menos que existiese una crisis de fe, como pasó con el Concilio de Trento, el cual se llevó a cabo después de las reformas luteranas. La única razón de haberse llevado a cabo el Segundo Concilio del Vaticano fue exclusivamente por una inspiración del Papa Juan XXIII, de manera que no había ninguna razón para llevar a cabo un concilio ecuménico. Claro que el Papa y los padres del concilio pueden declarar un concilio ecuménico, pero en este caso, por decir lo menos, sería un concilio excepcional, porque no había razón de que fuese un concilio ecuménico.
Otra razón es que fue el primer concilio en declarar herejías. Vaticano II es inaceptable para un católico. Por razones de tiempo y por lo extenso de los documentos, no habría tiempo de analizar todo en este video, pero señalaremos algunos de los errores y herejías más notables en esta serie de videos sobre Vaticano II. El primer documento de Vaticano II es llamado Sacrosanctum Concilium, que es la Constitución sobre la liturgia. Algunas personas piensan que la Misa Nueva del Papa Pablo VI, emitida en el año 1969, es contraria a la voluntad del concilio, y no es así. Este documento, Sacrosanctum Concilium, está formulado de una manera que se puede interpretar de cualquier forma para hacer lo que se quiera. En este documento, en el número 22, se le da la facultad a los obispos de las conferencias episcopales a decir la misa en vernáculo, a decidir cuán lejos puede ir esto con el apoyo de Roma. No dice que el Papa debe dar el permiso, solo dice que la Sagrada Congregación para el Culto Divino tiene que estar de acuerdo. Esto es nuevo. Hasta Vaticano II, nadie tenía permiso para cambiar nada en la liturgia sin el explícito permiso del Papa. Ahora esto queda en manos de los obispos, que muchas veces ni siquiera lo comunican. Sacrosanctum Concilium da varias sugerencias cómo eliminar oraciones innecesarias que se repiten en la misa tradicional, como por ejemplo el Confiteor, o como le dice la mayoría de la gente, el yo confieso, que en la misa tradicional es rezado por el sacerdote y por la feligresía 2 veces. Sacrosanctum Concilium dice que el latín debe ser la lengua de la liturgia, pero al mismo tiempo dice que partes de la misa se pueden decir en el vernáculo. Y dice que si la conferencia de los obispos decide que toda la misa puede ser en vernáculo, entonces el canon de la misa será en vernáculo. Como ven, un documento contradictorio. Ahora hay que saber que el Papa Pío VI en el año 1799 condenó el Sínodo de Pistoia. Este tuvo lugar en el año 1786. Algunos obispos en el área de Pistoia, en Italia, se reunieron y exigieron algunos cambios de actitud por parte de Roma acerca de algunos asuntos en la iglesia y querían exactamente lo que Vaticano II aprobó: la libertad religiosa, querían cierta relajación en la disciplina, etc. Pero el Papa Pío VI condenó el Sínodo de Pistoia, los pronunciamientos de este, y en su bula Autorem Fidei del 1794 lo condena. El propósito del concilio es aclarar, no crear ambigüedad, expresó el Papa en su bula. Pius VI condemned the Synod of Pistoia, condemned their pronouncements, and in his bull Auctorem Fidei, he says the purpose of a council is to clarify terms, not to come up with ambiguous terms. Vatican II is ambiguous from the first to the last line. Vatican II is contradictory from the first to the last line. Vaticano II es ambiguo y contradictorio desde la primera línea hasta el final. El padre Hess explica que no puede ir a todos los detalles contradictorios en esta corta charla, pero que señalará las peores herejías comenzando por la Constitución dogmática Lumen Gentium. En este contexto no significa que sea dogma, sino que significa enseñanza. No da consejo pastoral, sino enseñanza, lo cual es de nuevo mentira,
pues tanto Juan XXIII y Pablo VI dijeron que era un concilio pastoral, no un concilio dogmático. Pero después nos vinieron con dos constituciones dogmáticas que no definen nada, no obligan a la Iglesia a aceptar, pero son constituciones dogmáticas acerca de la doctrina de la Iglesia. So I will point out the worst heresies, and let's start with the dogmatic constitution Lumen Gentium. Dogmatic in this context does not mean it's dogma, it means it's a constitution on teaching. It doesn't give pastoral advice, it is teaching. Lumen Gentium está en herejía. Ahora tienen que entender que como católicos ustedes no tienen permitido leer libros que contienen herejías. Porque para hacer un libro ilícito de ser leído por católicos, no se necesita que absolutamente todo en el libro esté equivocado. Es suficiente que solamente una parte del libro esté mal. De manera que antes, cuando se tenía una lista de libros prohibidos para los católicos, el cual se llamaba el Índex de Libros Prohibidos. Es más, en el Índex habían libros que solamente contenían una sola línea que estaba equivocada. Había una Biblia que fue traducida al alemán, la cual fue prohibida porque tenía 2 o 3 pequeños errores. Era una buena traducción, pero porque tenía estos pequeños errores, el libro fue al Índex de Libros Prohibidos. No obtuvo el imprimatur, que significa la aprobación del obispo, y fue prohibida para los católicos. Lumen Gentium is in heresy. Now, Vatican II should be the first book on the index as far as this century is concerned. Because now, Lumen Gentium 1. This is something you have to remember. Remember Lumen Gentium 1:8:15:16. It's easy to remember. 1:8:15:16. Lumen Gentium 1 says, the church is in a way the sacrament of salvation concerning all people in the world. Now, first of all, the church is not a sacrament. We have the 7 sacraments. The Council of Trent defined that we have 7 sacraments. That's a definition, a dogmatic definition. And you cannot possibly make it plausible to me that Vatican II wanted to say, yes, but in a way containing all these 7 sacraments, the church is a sacrament of salvation. It is not a sacrament and a sign. It's not. Because the church is a perfect society. The church has been defined as a perfect society and not a sign. A sacrament is a sign by definition. Lumen Gentium 1 dice que la Iglesia es, de alguna manera, un sacramento de salvación en relación con todo el mundo. Primero que nada, la Iglesia no es un sacramento. El Concilio de Trento lo definió y definió que teníamos 7 sacramentos. Eso es una definición dogmática, de manera que no es posible que Vaticano II de alguna manera pueda afirmar que la Iglesia contiene los 7 sacramentos y a su vez es un sacramento. Sí, pero no. No es un sacramento. Un sacramento es un signo, porque la Iglesia es la sociedad perfecta. La Iglesia ha sido definida como sociedad perfecta y no como un signo, un sacramento. Un sacramento es un signo por definición y ciertamente no tiene que ver con todo el mundo, porque la gente que rechaza a la Iglesia católica no están sujetos a la Iglesia. Y la Iglesia no tiene interés en ellos a menos que se conviertan. A estos la Iglesia no los juzga. La Iglesia no se ocupa ni se entiende con ellos. No son parte de la Iglesia. Pero Vaticano II dice algo diferente en Lumen Gentium 8. Vaticano II dice que la Iglesia de Cristo subsiste
en la Iglesia Católica. La palabra subsistir no dice mucho en inglés, pero dice mucho en latín. Subsistir en latín significa algo que está por debajo, cubierto por algo. Por ejemplo, la grama subsiste a la pisada cuando se camina sobre ella. Entonces, cuando se dice que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, eso no excluye a las iglesias protestantes. Vaticano II es muy inteligente, astuto, para decir que la Iglesia contiene a las sectas protestantes, a la Iglesia ortodoxa y todas las otras, pero no dice quizás esas son iglesias contenidas en la Iglesia Católica, porque dicen que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. Por casi 2000 años se insistió que la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica, y es un dogma definido de que la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. Nada fuera de la Iglesia Católica es parte de la Iglesia de Cristo, y nada de la Iglesia de Cristo está fuera de la Iglesia Católica. De manera que la Iglesia Católica y la Iglesia de Cristo son idénticas. Es la Iglesia que Cristo fundó. Cristo fundó la Iglesia Católica y ninguna otra más. Cristo no solamente fundó el rito latino. Tenemos otros ritos en la Iglesia. Me refiero a las maneras de celebrar, maneras de alabarlo, pero solamente tenemos una sola Iglesia Católica. Ahora tengo que repetir por cuarta vez que el Papa Eugenio IV en el año 1441 en el Concilio de Florencia definió el dogma de que nadie que no esté sujeto al pontífice de Roma puede ser salvo. Dijo que esos cismáticos y herejes no pueden ser salvos, inclusive si ellos por alguna razón creen estar derramando su sangre por Cristo. Ahora bien, cuando el Padre Ges explica que no pueden ser salvos, lo dice en sentido objetivo. No hay manera que objetivamente puedan ser salvos. Subjetivamente, en lo que concierne a la persona, no sabemos si Dios les dará una gracia extraordinaria después de la muerte, si han sido honestos a lo largo de sus vidas, pero no lo sabemos. La Iglesia no puede hablar de la muerte. La Iglesia no mira dentro de los corazones de la gente. No puede. La Iglesia tiene que juzgar de acuerdo con las circunstancias externas, para manifestar formalidades de la fe. Y las formalidades de la fe nos dicen que si eres miembro de la Iglesia Católica y crees absolutamente todo lo que la Iglesia dice y estás sujeto al Romano Pontífice, y si estás en la Iglesia Católica, tienes objetivamente la oportunidad de ser salvo. Esto es lo que significa este dogma. Ahora, en Lumen Gentium 8, de repente, las iglesias protestantes son parte de la Iglesia de Cristo. No son parte de la Iglesia Católica, pero son parte de la Iglesia de Cristo, porque el documento dice que la Iglesia de Cristo subsiste a través de la Iglesia Católica. Esto llegó al punto que el cardenal Ratzinger, abusando a Santo Tomás de Aquino, en su cita explicó lo que significa que la Iglesia de Cristo subsiste, cuando el Concilio de Trento dijo que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Pero el cardenal Ratzinger dijo, pero la palabra subsiste es más fuerte que el verbo subsistir. Esto es una mentira académica. Él estaba citando a Santo Tomás, pero en la cita de Santo Tomás, él habló de Dios cuando explica que la subsistencia es la forma más noble de existir. Esto es solamente en Dios, porque Dios no está en cada florecita, pero subsiste para cada florecita. Él subsiste
para cada ser viviente. Él subsiste cada cosa que existe. Porque cada cosa que usted y yo necesitamos, esta casa, las plantas, el universo entero, tiene su existencia por Dios. Inclusive las cosas que crea el hombre reciben su existencia de Dios. Now, when the Ratzinger quotes St. Thomas Aquinas in the wrong context, and this is the method of the council, as you will see later. You quote somebody, but you quote him in the wrong place. And that's a form of lying. You cannot deny that Lumen Gentium 8 makes it optional to believe if the Catholic Church is the only true church or if there can be other churches that have a chance to get you saved. No se puede negar que Lumen Gentium hace opcional creer si la Iglesia Católica es la verdadera iglesia o si hay otras iglesias que tienen la oportunidad de salvarte. Por esto es que los protestantes no se convierten. El mismo Lumen Gentium 8 nos dice que inclusive las iglesias que no están en unión con el romano pontífice reciben el Espíritu Santo. Eso es otra herejía. The same Lumen Gentium 8, needless to say, talks about the fact that even the churches that do not have, that are not in union with the Roman Pontiff, receive the Holy Spirit. That's another heresy. You can read in the Gospel of St. John that the Holy Spirit is given only to the Catholic Church. At Pentecost, the Holy Spirit did not come to the Lutherans, to the future Lutherans. At Pentecost, the Holy Spirit did not come to the old religions, the old pagan religions. The Holy Spirit came to the Catholic Church and to nobody else. It came to St. Peter, first of all, and the apostles. So anybody who is separated from St. Peter's successor, the Pope, cannot receive the Holy Spirit. Cuando un pastor luterano bautiza a un niño inocente y este niño muere bautizado y va al cielo. Ese niño inocente no va al cielo porque fue bautizado por un luterano, va al cielo porque ese pastor protestante ilícitamente administró el sacramento católico del bautismo. En Lumen Gentium 16, juzguen por ustedes mismos, dice que los musulmanes junto con nosotros adoran un misericordioso Dios. Esto es una cita. The Muslims, together with us, adore one merciful God. Together with us. That's a quotation. Musulmani nubiscum adorant unum Deum misericordiosum, in Latin. I checked it in Latin to make sure that this heresy stands firm. It stands firm. El Padre Ges continúa explicándonos y se pregunta, ahora bien, ¿dónde está la encarnación? La Santísima Trinidad. El Corán, el libro santo para los musulmanes, llaman a la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una idea excremental. Ahora, Vaticano II nos dice que ellos junto con nosotros adoramos un misericordioso Dios. Entonces, ¿dónde está el primer mandamiento? Ellos tienen otro Dios. Ellos tienen a Alá, la única persona, Alá. Nosotros tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la segunda persona de Dios se hizo hombre y la palabra se hizo carne. Nunca se ha escuchado que Alá se haya convertido en carne. Et verbum incarnatus est. Nunca se ha escuchado que Alá haya asumido una naturaleza humana. Y si ustedes le dicen a un musulmán que Alá fue encarnado en esta tierra, los matarían. Y claro que están en lo correcto desde el punto de vista de su religión.
El padre Hess continúa explicándonos que los musulmanes no son tan complacientes como los católicos y quién sabe si Dios los bendecirá por esa razón. Ahora el Vaticano II trata de decirnos que rezamos junto con los musulmanes a un mismo Dios misericordioso. Esto es una blasfemia. Es blasfemia y es herejía. Y el mismo Lumen Gentium 16 nos dice que los judíos y nosotros los católicos le rezamos a un mismo Dios. Los judíos explícitamente rechazaron la encarnación. Los judíos explícitamente rechazaron la idea de la Santísima Trinidad y la insultan en sus libros. Y ahora Vaticano II nos dice que le rezamos a un mismo Dios. En el siglo XVIII, Gotthold Ephraim Lessing, un poeta alemán, escribió una obra de teatro llamada La parábola de los tres anillos, en la cual tenía un representante de la Iglesia Católica, otro que representaba a los musulmanes y otro que representaba la fe judía, donde acordaban que todo era lo mismo porque todos oraban al mismo Dios. Gotthold Ephraim Lessing fue un practicante descarado de la masonería y ahora tenemos a Vaticano II, el tal llamado Concilio Ecuménico, repitiendo lo que el masón Gotthold Ephraim Lessing dijo en su obra de teatro. El padre Hess continúa explicándonos que la idea, el concepto de que los judíos, los musulmanes, oran al mismo Dios que nosotros, lo repiten todos los papas postconciliares, una y otra vez. Este concepto es herético e implica otras muchas herejías y es blasfemo. Y cualquiera que diga que esto se puede interpretar de alguna forma como católica, por lo bajito se puede decir que está loco. Repito, los musulmanes, los judíos, adoran un mismo Dios con nosotros. ¿Qué interpretación católica se le puede dar a esto? El padre Hess dice que ni siquiera CNN podría venir a dar una interpretación católica sobre esto. Y eso, que estos son muy buenos en transgiversar las noticias, en mentir y crear excusas. El padre Hess explica que hay otras secciones en Lumen Gentium que claman al cielo por ser blasfemas, estúpidas y heréticas, pero no puede extenderse más en esta charla. Esto que acabamos de exponer cubre aproximadamente los primeros 20 minutos de su conferencia. En nuestro próximo video hablaremos de Dignitatis Humanae, que habla sobre la libertad religiosa, Dei Verbum, que es el documento que habla de la interpretación sobre la revelación divina, Gaudium et Spes, que es el documento acerca de la Iglesia en el mundo moderno, y la encíclica Redemptor Hominis del Papa Juan Pablo II.